Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Compañeras, compañeros y pueblo en general, hoy que nuevamente el Consejo de Estado pretende pisotear nuestros derechos, hoy que estos negreros chupasangre quieren arrebatar el salario mínimo vital, nos toca frente a esta arremetida salir a las calles a luchar y a organizarnos para el paro nacional indefinido. Adelante, clase obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bienvenidos, los estamos saludando en el programa 223 de Vanguardia Obrera. Los invitamos para que compartan este programa, la transmisión a todos sus contactos. Vamos a tener unos temas muy interesantes de la actualidad, además de las noticias y todos los hechos que se están presentando en el mundo que destacamos aquí y que hoy en compañía de nuestros compañeros de la mesa de trabajo vamos a tratar. Bienvenida compañera Adela, ¿cómo se encuentra? Y bienvenido José. Hola Ricardo, muchas gracias por tu saludo. Un saludo también al compañero José, al equipo técnico que hoy está completo, por fortuna recuperado. Y un saludo también a todos ustedes. Esperamos sus opiniones, que nos ayuden a compartir el programa y que, pues bueno, discutan el contenido que hoy tenemos para ustedes. Hola mis compañeros de mesa, una alegría tener a nuestro equipo técnico completico. Un saludo fraternal al compañero Aureliano. Esperamos que se recupere bien de su malestar actual y lo mismo para el compañero Miguel H. Lo más destacado de la semana. Hola amigos de Vanguardia Obrera. Abrimos en Argentina, donde el gobierno reaccionario de Javier Milei busca que le aprueben su retardataria reforma laboral, un paquete de medidas que busca incrementar la superexplotación, reducir costos para las empresas y modificar el régimen de indemnizaciones. El Ejecutivo impulsa esa reforma con la excusa de incentivar la inversión extranjera y supuestamente combatir la informalidad. Sin embargo, el proyecto desató la lucha sindical y popular. Distintas centrales sindicales convocaron movilizaciones y advirtieron que la reforma implica una pérdida de derechos adquiridos, especialmente en materia de estabilidad y negociación colectiva. En las principales ciudades se registraron protestas y asambleas, mientras la burguesía respaldó la propuesta. Analistas económicos señalan que el debate se da en medio de un ajuste fiscal profundo y una inflación que continúa impactando el poder adquisitivo. Mientras tanto, el pueblo argentino lucha en las calles con decisión, haciendo aún más evidente que la contradicción principal en el mundo es la que existe entre el proletariado y la burguesía. En el plano internacional, la atención sigue puesta en Palestina. La escalada militar en la Franja de Gaza generó nuevas denuncias sobre el uso de armamento de alto poder destructivo. Autoridades palestinas y organizaciones humanitarias han advertido sobre la utilización de armas termobáricas en zonas densamente pobladas. Este tipo de armamento, conocido por generar ondas expansivas de gran intensidad y temperaturas extremas, tiene un impacto devastador en entornos urbanos en los que asesina a la población civil. El gobierno criminal y genocida de Israel no confirmó oficialmente el uso de este tipo de armas, mientras sostiene sus operaciones militares en Palestina. Organismos internacionales han reiterado llamados urgentes al respeto del derecho internacional humanitario y a la protección de la población civil. Los pueblos del mundo insisten en la necesidad de crear corredores humanitarios y un alto al fuego verificable. Mientras tanto, las imágenes que llegan desde el terreno muestran barrios enteros reducidos a escombros y hospitales desbordados. El Consejo de Estado adoptó decisiones que han generado amplio debate jurídico y político. Recientemente suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para este año, al considerar que existen cuestionamientos formales que deben ser examinados de fondo. La medida no implica una anulación definitiva, pero sí abre un compás de espera mientras se estudia la legalidad del procedimiento utilizado para su expedición. En paralelo, el alto tribunal también resolvió suspender la sanción que pesaba sobre Odebrecht, en el marco de procesos administrativos relacionados con el escándalo de corrupción que sacudió a varios países de la región. La decisión generó críticas de sectores que consideran que podría interpretarse como un retroceso en la lucha contra la corrupción.
El gobierno de Petro señaló que respetará las decisiones judiciales a la vez que convocó una reunión a la burguesía y a los jefes de las centrales sindicales en la que concertaron mantener el incremento salarial del 23% y llamó a concentraciones en las principales plazas para el próximo jueves 19 de febrero. Expertos en derecho administrativo explican que estas determinaciones buscan garantizar el debido proceso mientras se revisan los argumentos de las partes. Es necesario continuar con la lucha directa por un alza general de salarios. Estas fueron las noticias en Vanguardia Obrera. Bueno, hoy en el programa vamos a tener en cuenta, por un lado, dos fechas que siempre debemos recordar en este mes de febrero, que son el 21, el Día del Campesino, y el 23 de febrero, el aniversario de la masacre de Santa Bárbara, en Antioquia. Estos dos hechos nos recuerdan algo pues de la historia permanente de esta sociedad, y es de que todo se mueve aquí en la medida en que los trabajadores luchan y se organizan. Y de la misma manera que se conquistan esos derechos y se conquistan esas mejoras y se puede llegar a pensar en construir una nueva sociedad con esa herramienta que es la lucha de los trabajadores, con los campesinos, con los obreros, con los estudiantes, con las mujeres, con todo ese pueblo que de alguna u otra manera siente el rigor de una sociedad gobernada por el imperio de la explotación y del poder del dinero. Esos hechos también nos traen a colación la situación que se estaba viviendo en estos momentos en Colombia por estos días, y que tiene que ver con el salario mínimo, el salario vital que llaman ahora, y que está en un momento pues digamos que muy especial y muy interesante para analizar, sobre todo porque precisamente el día que estamos grabando este podcast, el 16 de febrero, se reunió la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir el tema del incremento ya definido por el gobierno del 23.7%, donde creó pues todo un mare magnum y todo un gran problema de discusión, alborotó pues a grandes sectores económicos, alegró efectivamente a la inmensa mayoría de los trabajadores por ese incremento, y todo eso, toda esa bulla que se hizo el día 16 de febrero, pues se reunieron, y como por arte de magia, el resultado que se presentó después de esa reunión es que todos estaban de acuerdo, parece ser, con ese incremento, y eso hay que analizarlo. Y tiene que ver con esas fechas también de cómo se logran los objetivos, las conquistas, cómo se mantienen, y de eso es que vamos a hablar, ¿no? Recordar esas dos fechas y analizar eso que se está presentando. Y quisiera de pronto que comenzáramos por esa parte pues de lo que está sucediendo en estos momentos con ese tema del salario. ¿Cómo analizan ustedes esa situación coyuntural de lo que se está presentando en estos momentos? Sí, bueno, hemos sido testigos en estos días de todo lo que ha sido la decisión del Consejo de Estado respecto al decreto del salario mínimo, ¿no? Nosotros en Vanguardia Obrera hemos dedicado varios programas, varios episodios, y también pues dentro de episodios con otros contenidos hemos hablado, de todos modos hemos dedicado un momentico a analizar todo ese asunto del salario mínimo, porque desde que fue decretado pues ha sido un tema de bastante discusión en general, pues dentro del movimiento y también dentro de los actores políticos que hoy se encuentran en contienda electoral. Lo cierto sí es que este fallo, pues digamos que personalmente pienso que además de atentar pues contra la clase obrera, que efectivamente respondió rapidísimo, se ha pronunciado en redes, se ha pronunciado por todo lado y ya está organizando sus movilizaciones, mítines, concentraciones, etcétera, además de las del llamado del presidente en la locución del domingo. Pues también ha movido todo el escenario político, ¿no? Porque
recordemos que en diciembre, pues muchos de los ahora candidatos se rasgaban las vestiduras por semejante aumento, que si bien es significativo, no cubre pues las necesidades como tal de una familia obrera. Ya se ha hablado también de que mínimo debería ser 3.500.000, un salario mínimo para vivir pues de manera digna. Pero bueno, y se rasgaron las vestiduras en diciembre diciendo que era una cosa exagerada, que iba a afectar, que los despidos, que bueno. Hablamos aquí también del montonón de demandas, tutelas y demás que hicieron los gremios, que hicieron diferentes personajes también al decreto de salario. Y ahora que el Consejo les responde y suspende temporalmente, bueno, suspende el decreto de salario mínimo, entonces ahora sí salen a decir lo contrario y a manifestar que no hay que bajar el salario mínimo, mejor dicho, los defensores del 23,7% de aumento de salario mínimo. Entonces pienso que este asunto ha despertado, por un lado, pues la furia como tal de los desposeídos, de los asalariados, y es gasolina para la tendencia que hemos destacado en este programa, que es hacia un nuevo levantamiento popular, porque efectivamente las exigencias siguen vigentes, las exigencias del pueblo colombiano, pero además, pues en medio de la contienda electoral, pues deja ver toda la podredumbre que hay allí, ¿no? Y pues indiscutiblemente es un asunto que sí le ha servido al pacto y a todos, digamos, los que, al gobierno como tal y a continuación de su programa a través de Iván Cepeda, porque ellos sí, y eso es cierto, han defendido pues el decreto presidencial del salario mínimo que salió pues en diciembre. Entonces todo ese escenario es el que estamos viendo ahora. Hoy, el 16 de febrero, se reunió de nuevo la mesa con gremios, con sindicatos, etcétera. Y ya hasta los gremios, así no estén de acuerdo pues mucho con eso, también hablan de no echar para atrás esa medida. Y bueno, de todos modos, Petro dice: yo me acojo a lo que me ordena el Consejo de Estado, y es que yo en 8 días hábiles debo sacar un decreto sobre del salario mínimo, que también en la locución parece ser, puede ser incluso con un salario mayor a los 2 millones de pesos. Sí, a propósito de eso último, dice Petro que por productividad, volviendo a echar números, el aumento debería ser de 2.150.000 pesos por lo menos. Pero todo este asunto deja entrever creo yo, indudablemente que de un lado, frente a un asunto que indudablemente es considerable el aumento, encuentra el rotundo rechazo de todas las clases explotadoras. Pero e incluso incitan pues al mismo Consejo de Estado a que se pronuncie en contra, es decir, a que declare ilegal el decreto, y cuando el Consejo de Estado se pronuncia, encuentra en el pueblo el rechazo igualmente furibundo y la amenaza de la cantidad de trabajadores de irse al paro, del nuevo levantamiento, de la movilización, de la huelga, del paro general indefinido. Y eso compulsa automáticamente a las clases explotadoras dominantes, a sus politiqueros y a toda esa recua pues de gentes que decían que iban a acabar con el país y que iban a acabar con la economía. Carreta. De hecho, ni siquiera pues se ha visto en los productos de primera necesidad un alza exagerada, excepto pues por el transporte, que eso lo determinan, incluso son los alcaldes ahorita, ¿sí? Pero ellos pensaban, era de conjunto, era no solamente el decreto pues, sobre el salario, sino el decreto además de la emergencia económica, en fin. Y por no hablar pues de otras cosas, incluye las jugadas del Consejo Nacional Electoral. Es decir, de obstaculizar por todas partes pues al gobierno de Petro. Se encuentran entonces con el rechazo general del pueblo y tienen que recular, y todo recular. Pero esto no termina aquí. Es decir, esto es un asunto que no termina incluso el jueves, cuando el presidente promete que va a entregar el nuevo, va
a firmar el nuevo decreto y convoca al pueblo, entonces convoca a los trabajadores a que respalden pues el acto protocolario de la firma del decreto con la movilización. Y en ese sentido es correcto la movilización de los trabajadores. Hay que respaldar el salario mínimo vital, pero hay que ir más allá. Se necesita el salario del 3.500.000 pesos, que es lo que a la final está valiendo la canasta básica familiar para el sostenimiento de una familia obrera. Y no solamente eso, hay que frenar igualmente las demás, la demás arremetida pues de los capitalistas, que tienen que ver no solamente con eso, sino con la contratación directa, que tiene que ver con el cese de la persecución laboral y sindical, por no hablar del conjunto de las reivindicaciones del pueblo. Es decir, cese a los paseos de la muerte, acabar con la ley 100, quitarle ese monopolio al capital parásito financiero. Mire, ese negocio de la muerte hay que quitárselo al capital parásito financiero, y eso solamente se logra con la movilización del pueblo. Con la movilización del pueblo. Y vemos otra vez cómo incluso a pesar de las buenas intenciones que tenga el gobierno, si no existe la respuesta, la movilización de los trabajadores, el paro, la huelga, el bloqueo, los capitalistas hacen lo que les da la gana. Esa es una lección para hoy, actual, vigente. El otro ingrediente ahí creo yo que es importante, es el momento en que se presenta, ¿no? Que es en plena campaña electoral, y definitivamente todo el que se oponga a ese incremento del salario mínimo, pues le va a repercutir en la pérdida de votos. Nadie quiere quedarse por fuera de esa contienda electoral, y es una jugada muy inteligente. No sé si la llegaron a pensar así desde el pacto histórico o qué, pero de hecho pues le salió muy bien la jugada, ¿no? Porque y en ese sentido puede decir uno, afortunada para los trabajadores en este momento, sí, porque claro, no se iban a oponer pues a algo tan impopular como para perder votos, ¿no? Pero al final de cuentas sí hay que destacar algo, que creo yo es lo más importante aquí, y que es lo que tiene que marcar una diferencia grande en la comprensión y en el análisis de la manera como se conquistan las metas, los objetivos, los propósitos de los trabajadores. ¿Es por la vía electoral o es con la movilización, es con la lucha, es con la fuerza, es en las calles? Y en eso tenemos que ser enfáticos e insistir permanentemente. Tan es así que el propio presidente sigue insistiendo, sigue llamando a la gente a las calles, porque él entiende que no es suficiente con promulgar una ley, con promulgar un decreto, con que estén ellos en la presidencia, si eso no está respaldado y si al final no lo determina y lo define lo decisivo, que es la fuerza de los trabajadores. Y precisamente en ese sentido de la lucha de los trabajadores es que los invito a que vayamos un poco a la historia. Y claro, mirando esa historia podemos estar también mirando y reflejando eso en el presente. Pero aprendamos de esas fechas históricas, de esos hechos importantísimos de nuestra historia, recordándolos y aprendiendo de lo que ha sido la lucha de los trabajadores, y también de cómo actúan los enemigos de los trabajadores, porque es bien importante no olvidar eso. Los invito, si quieren, entonces a que hablemos de esas dos fechas, empezando por la masacre de Santa Bárbara. Listo, Ricardo, sí, hablemos de esas fechas entonces, porque son enseñanzas que antes de que Petro llamara a las calles, ya los obreros pues teníamos presentes, y tenemos que recordarlas precisamente en estos momentos en donde la organización y la lucha se ponen de presente. Entonces vamos a recordar esta masacre de Santa Bárbara, que no es un simple recuerdo doloroso, es una enseñanza viva, es una enseñanza vigente para todo el pueblo trabajador en Colombia. Y este suceso se remite pues al 23 de febrero de 1963 en Santa Bárbara, que está ubicado en Antioquia.
¿sí? Allí el Estado colombiano decidió responder con balas a una huelga legal que se había establecido. En esa huelga, con esa respuesta del Estado colombiano, murieron 12 personas, 39 quedaron gravemente heridas y muchísimos fueron perseguidos, detenidos y demás. Entre las víctimas que se cuentan estaba una niña de 10 años llamada María Dilma Zapata, que pues sin miramientos y sin nada el Estado arremetió también contra las mismas familias que estaban allí. Entonces, 12 personas asesinadas, casi 40 heridos, detenidos, etcétera. No era un accidente, no era un simple exceso, sino que fue una masacre contra la clase obrera. Y bueno, ¿qué era lo que estaba pasando entonces ahí en esos momentos? Resulta que en el contexto, además, en la época, en los años 60, Colombia estaba pues atravesando una crisis económica, mucho desempleo, inflación, caída de los salarios, persecución sindical también. Y además, pues el país estaba gobernado bajo el llamado Frente Nacional, que recordemos era el acuerdo entre liberales y conservadores que se turnaban pues el gobierno cada 4 años. Entonces, mientras ellos hablaban de su democracia, porque no ha sido democracia nunca para nosotros los desposeídos, pues realmente se gobernaba y se defendían los intereses de los banqueros, de los terratenientes, de los empresarios, etc. Y también pues había un contexto mundial, ¿no? Habían levantamientos, estaba pues la Revolución Cubana, en China también, bueno, en China ya estaba prácticamente, bueno, Vietnam, y aquí bajo toda esa influencia pues el gobierno respondía con represión a cualquier indicio de lucha que hubiera. Y tenía obviamente el apoyo del imperialismo norteamericano con una alianza que ellos tenían, que era la Alianza para el Progreso. Entonces resulta que allí en Santa Bárbara funcionaba una empresa llamada Cementos El Cairo, una fábrica que en ese momento también estaba aplicando despidos masivos, despedía obreros de manera constante, sobre todo para impedir también el derecho a la sindicalización, y tenía incluso un puesto de policía armado dentro de sus instalaciones. Pese a todo esto, pues los trabajadores resistieron esa embestida de despidos de demás y en 1947 fundaron su sindicato, que se llamó Sintra Cairo. Y bueno, empezaron entonces allí, organizados ya, a llevar a cabo sus luchas. Para 1962 presentaron un pliego exigiendo lo básico: salarios dignos, salud, vacaciones, auxilio escolar, mejores condiciones de trabajo. Bueno, en esa época un trabajador de cementos recibía entre 11,50 pesos y 17,65 pesos diarios. Era un ingreso bajísimo porque para esa época se presentó un incremento de inflación del 33%. Entonces, definitivamente no les alcanzaba absolutamente para nada. Y los compañeros del sindicato Sintra Cairo entonces exigieron un aumento de 2,45 pesos diarios para el primer año y 2,20 diarios para los 8 meses restantes antes de la terminación de la convención colectiva. Eso propusieron respecto a salarios. Y la patronal decía, no, para los que ganan 11,50, el incremento que proponen es de 1 peso con 80 y de 1,70 para los que ganaban más de 11,50. Entonces, pues obviamente una cosa miserable, un aumento miserable ante la inflación además y la carestía. Y pues ante la intransigencia de la patronal, el 23 de enero de 1963 se decreta con el 96% de votos a favor la huelga. Y el sindicato lo relató así. Yo quiero compartir con ustedes cómo lo relató. Los trabajadores de Cementos El Cairo fueron informados de esta situación en la Asamblea General celebrada el 22 del presente y después de amplia discusión no estuvieron de acuerdo por unanimidad obsequiarle a la empresa un aumento convenido, porque entendimos que el pliego de peticiones busca mejorar el déficit anterior a la inflación y carestía que hoy vivimos, y además porque sabemos que la empresa obtiene unas ganancias superiores a los 5 millones al año. Entonces, pues bueno, decretaron y estuvieron de acuerdo con la huelga prácticamente con una mayoría absoluta. Para los capitalistas, y eso lo sabemos, eso no es nuevo, la herramienta de la huelga es odiada, es criminalizada, es demonizada, porque es un arma poderosa con la que los obreros defendemos y conquistamos nuestros derechos, en este caso laborales. Y pues en medio de esta lucha los obreros tenemos pues nuestra fuerza organizada y la solidaridad de clase, ¿sí?
Pero los capitalistas también en medio de cuando se dan estas luchas tienen al Estado burgués a su servicio, ¿sí? Para contrarrestar estas luchas. Y así fue, el Estado se alineó con los empresarios, se alineó con entonces el entonces presidente Guillermo León Valencia, con el ministro de Gobierno Eduardo Uribe Botero, que era accionista de la empresa, el ministro de Trabajo Belisario Betancur, el gobernador de Antioquia Fernando Gómez, y ordenaron que el cemento y el clinker tenían que ser transportados pese a la huelga, fuera como fuera. Era una orden con el imperativo de costara lo que costara, eso tenía que transportarse. Y así lo hicieron, custodiando las volquetas con el Ejército Nacional. Entonces, en medio de todo esto y luego de un mes de huelga, el sábado 23 de febrero estaban los obreros, estaban las familias también de los obreros en solidaridad pues con esta huelga, y se sentaron y se acostaron en la carretera para impedir efectivamente que pasaran esas volquetas, porque pues obviamente eso iba a afectar directamente su lucha y iba a pisotear la huelga, por supuesto, también. Y ya pues sobre las 4:45 de la tarde el ejército empezó a arremeter, lanzó gases, capturó dirigentes y, no bastándole con eso, abrió fuego con fusiles y ametralladoras contra los manifestantes y sus familias. Se le dispararon a los obreros, a los campesinos, a las mujeres, a los niños, persiguieron la gente, incluso después de haber arremetido pues a fusil. Siguieron persiguiendo a los trabajadores entre los cafetales, en las casas, en los hospitales, allanaron, básicamente sembraron miedo en todo el pueblo. Entonces ese día el Estado, como en muchas ocasiones, por ejemplo, como sucedió en el levantamiento popular del 2021, pues mostró lo que es, ¿no? Es una máquina de opresión contra la clase obrera y pues que defiende los intereses de los burgueses y los terratenientes. Y pese a todo eso, pues el pueblo no se arrodilló, los obreros no regresaron al trabajo, se mantuvieron en pie de lucha y además contaron con la solidaridad de los campesinos, que fue una solidaridad muy activa, también del sindicato de Cementos Argos, que por asamblea ordenó trasladar todos sus fondos como préstamo a largo plazo al sindicato del Cairo. Y además de eso, el 26 de febrero, 3 días después, se desató un movimiento nacional de protesta, concretando un paro de 50 empresas en Bogotá, 26 en Bucaramanga, bueno, otras tantas en Medellín. O sea, la solidaridad se hizo sentir. Bueno, pero quiero aquí darles la oportunidad de escuchar el mensaje de un compañero trabajador de Cementos Argos, que precisamente nos habla de esta experiencia y sobre todo pues nos trae también una invitación muy importante para todos. Compañeros y compañeras, le habla el compañero Rubén Darío Patiño, es trabajador de Cemento del Cairo, hoy trabajador de Cementos Argos en Planta Nare. Quiero hacerles un breve recuento de lo ocurrido en la masacre del 23 de febrero de 1963. Entonces esto nos lleva a que la masacre ocurrida el 23 de febrero de 1963 se dio porque los trabajadores se encontraban en un pliego de peticiones ya se habían cuadrado los correspondientes a un beneficios que pedía el sindicato, pero estaba pendiente el aumento salarial, el punto más crucial en esta negociación. Como no se pudieron llegar a un acuerdo, se declaró la huelga de trabajadores de Cemento del Cairo. La empresa, en complot con Camacol y con el apoyo del ministro de Trabajo, en ese entonces Belisario Betancur Cuartas, Guillermo León Valencia, quien era el gobernador de Antioquia, Alberto Moreno, quien era el administrador de Cemento del Cairo, y como en ese momento estaba en un auge de la construcción en Medellín, y ya por eso, por varios días de huelga, el cemento ya estaba escaseando. Entonces tenían que pasar para las obras. Debido a esto, la empresa Cemento del Cairo, hoy Cementos Argos, dieron la orden que tenían que pasar ese cemento como fuera. Fue así como desplazaron volquetas custodiadas de soldados con destino a la fábrica, a la factoría, para transportar el cemento que se había quedado allá, que no se pudo despachar cuando se dio la huelga. Entonces, como la comunidad y los trabajadores estaban en la huelga, en la sede sindical, en la vía Panamericana, en la cabecera municipal de Santa Bárbara, al ver que esto estaba sucediendo, los huelguistas se armaron con piedras y palos para evitar el paso de ese cemento a la ciudad de Medellín. Al momento donde se aproximaban las volquetas escoltadas por el ejército, llegaron disparando a la manifestación,
donde se encontraban trabajadores, campesinos, hijos de trabajadores, niños, apoyando la huelga. Y ahí fue donde se presentaron los 11 muertos y más de 100 heridos. Eso fue una noche de mucho sufrimiento para nuestros compañeros. Es tanto que murió la niña María Dilma Zapata a causa de los disparos ejecutados por el Ejército Nacional. Esa noticia se propagó en todo el municipio y en todos los medios locales, departamentales y nacionales, pero siempre aludiendo las responsabilidades de quienes dieron la orden. Los compañeros fueron sacrificados vilmente porque se opusieron al paso de ese cemento. Por eso es que hasta hoy la organización sindical SUTIMA conmemora la masacre del 23 de febrero en el municipio de Santa Bárbara. Todos los 23 de febrero se conmemora ese acontecimiento en el municipio de Santa Bárbara. También quiero invitarlos a que nos acompañen en el homenaje que se hará el próximo 23 de febrero, que duraremos toda una semana con una asamblea nacional de SUTIMA en el municipio de Santa Bárbara. Entonces, es una invitación que le hacemos a todos los compañeros que escuchan este breve resumen y hay que seguir la lucha, compañeros, no nos podemos dejar atrás. En este momento, una consecuencia grave que tenemos es que la planta la cerraron hace 5 años debido a que la planta para la empresa supuestamente ya no era rentable, pero eso fueron otros objetivos que tenía la empresa y uno de ellos era de tratar de que la historia, borrar la historia que teníamos con nuestra planta y con Cemento del Cairo, hoy Argos. Y la otra es con el fin de debilitar la fuerza sindical que no fueron capaces de sostener la planta, pero era por ese motivo. Hoy ya la planta no existe, ya eso está totalmente derrumbado, quedó como nos entregó la naturaleza en 1948, que fue donde se dio inicio a la planta. Compañero, entonces eso fue una masacre. Hoy los trabajadores estamos desplazados por todas las plantas que tiene el Grupo Argos. Ahí estábamos, compañeros, en la lucha todavía, ya desde otro lugar, pero siempre recordando nuestra historia, que fue muy duro para nuestros antepasados y para nosotros. Y el pueblo en general sigue con la memoria viva de lo acontecido en nuestro municipio Santa Bárbara. Muy agradecidos por escuchar todavía nuestras vivencias, por estar interesados en nuestra historia. ¡Viva Sutimá! ¡Viva la clase obrera! Bueno, muchas gracias al compañero Rubén Darío Patiño por esta exposición de lo que fue esta luctuosa fecha del 23 de febrero de 1963 en Santa Bárbara, y por supuesto también hacemos eco de la invitación que hace para la conmemoración este 23 de febrero precisamente allá en Santa Bárbara, donde estarán realizando su Asamblea Nacional. ¿Y qué sería de la lucha si no exaltamos las enseñanzas que nos han dejado nuestros hermanos obreros desde hace años y que siguen vigentes, que son válidas y que tenemos de nuevo que recordar y que aplicar en nuestra lucha? Primera enseñanza: el Estado no es neutral. Cuando se tocan las ganancias, el Estado va a defender las ganancias de los capitalistas, como sea, a sangre y fuego. Segundo, la unidad y la solidaridad son armas poderosas y son armas que de hecho debemos enarbolar y rescatar ya como principios para toda la clase obrera. Tercero, no se puede confiar en el reformismo ni en los que concilian con los poderosos. ¿Por qué decimos esto? En la época, los dirigentes cementeros afiliados a la Federación de Trabajadores de Antioquia, que estaba dirigida por el Partido Comunista de nombre, cometieron 2 errores. Uno, en la negociación del pliego, y también otro en la conducción de la huelga. Entonces, primero aceptaron la negociación por separado, ¿sí? Entonces permitieron que se firmaran acuerdos en Cementos Nare y Argos, que estaban también en conflicto. Entonces eso dividió a los trabajadores y le restó fuerza al movimiento en Cementos El Cairo. Y lo otro fue aceptar que de la mina propiedad del Cairo se siguiera sacando materia prima para surtir a las demás cementeras. Entonces eso pues permitió cubrir la demanda de cemento que tenía esta empresa El Cairo. Entonces, una dirección incorrecta.
Y la otra enseñanza es que la clase trabajadora, que los obreros necesitamos organizarnos, necesitamos tener una conciencia y una conciencia propia, una conciencia de clase y una dirección también propia, lo que implica que debemos también trabajar por nuestra propia organización política de vanguardia. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Esa historia de que miramos, van pasando los años, las décadas y hasta siglos, y existe ese común denominador que es del que nosotros los trabajadores tenemos que aprender, y es que no puede existir la tal unidad nacional, ni puede existir el acuerdo nacional, ni puede existir en últimas la paz entre explotados y explotadores. Así eso suene a repetitivo, pero eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender, es decir, los trabajadores tienen que conquistar sus reivindicaciones y mantenerlas es a través de la lucha, y la situación de ahorita es la misma. Es decir, no existe absolutamente ninguna justificación humana, si se quiere, para que exista unas diferencias tan grandes entre las condiciones, sobre todo de la gente que produce todo, y un poco de holgazanes que se sientan en sus poltronas, aquellos magistrados, por ejemplo, que fácilmente se pueden estar ganando 50 millones de pesos mensuales, y gente como esa, o en el mismo ejecutivo, la misma presidencia, los senadores y todos ellos decidan que el pueblo tiene que seguir pobre. Esa es la misma lógica de ahorita, y esa lucha se presenta, algunas veces se manifiesta de forma más violenta, con asesinatos como lo estamos viendo en lo que nos cuenta Adela. En otras ocasiones con el ataque, por ejemplo, ahorita desde el Consejo de Estado, que pretende suspender por decreto el salario vital, y en últimas con argumentos falaces, ¿no? Porque al final de cuentas lo que están buscando es que prevalezca el incremento desmesurado, desmedido de la ganancia por encima de la vida de los trabajadores. Pero también hay que estar preparados para el hecho de que eso se manifiesta en violencia. Y es una violencia que tampoco se ha detenido. Efectivamente, pues la violencia en Colombia es terrible, y cualquiera que esté en otras partes del mundo sabe que cuando se habla de Colombia, se habla de violencia. Y se habla de violencia brutal y despiadada contra los trabajadores, contra la gente en las ciudades, contra la gente en los campos. Pero claro, para nosotros eso se nos volvió parte del paisaje, y como que eso ya fuera normal, y tenemos que aprender a que eso es normal, pero no debería ser así, ¿no? Cifras tan terribles, por ejemplo, las que saca en estos días el diario del Siglo, una prensa incluso conservadora, cuando dice que en 43 días del 2026, 15 líderes sociales fueron asesinados, y dice, si bien las cifras son bajas en comparación a años anteriores en el mismo periodo de tiempo, las entidades alertan que faltan acciones inmediatas frente a esta problemática. Es decir, son 15 líderes reconocidos, y que con toda seguridad son muchos más, porque la violencia se presenta todos los días, incluso focalizada en algunas regiones. Además de que esa violencia está ejercida por aparatos estatales, por aparatos no estatales como fuerzas paramilitares o grupos criminales que son financiados, pagados por esos gremios económicos para que cuiden sus tierras, para que cuiden todas sus ganancias, y además de eso la violencia ejercida por esos grupos armados que siguen posando de fuerzas de izquierda y que realmente son otro ente, pues, peleándose por esa ganancia extraordinaria que dan las plantaciones de los psicotrópicos, ¿no? Entonces, esos aspectos de la violencia que nos traen ahorita, que nos comenta Adela, también se presentan hoy,
y los trabajadores tienen que saber que vivimos en esa situación y que la única manera de enfrentar eso sigue siendo que se organicen, es decir, que busquen la manera de organizarse para contrarrestarlos. A propósito de efemérides de este mes de febrero, tenemos que referirnos pues a un hecho muy especial y muy importante, y tiene que ver con el Día del Campesino. Frente a esto, pues hay que decir que aunque fue el abuelo de Paloma Valencia, la actual candidata uribestia, fue Guillermo León Valencia, quien en 1965 estableció oficialmente durante su presidencia el primer domingo de junio como el Día del Campesino. Sin embargo, el movimiento obrero y popular estableció el 21 de febrero como el Día del Campesino. Pero ¿cuál es la historia de este día y por qué se celebra aparte pues de la fecha oficial? Bueno, la celebración por parte del movimiento obrero y popular tiene, por un lado, sus raíces en la larga lucha de los campesinos y los pueblos indígenas en Colombia por abolir las relaciones de explotación y dominación feudales y semifeudales. Una época larga. Esta lucha tuvo un poderoso impulso en la década de los años 70, pues del siglo pasado, cuando las clases dominantes, obedeciendo a las orientaciones anticomunistas de la Alianza por el Progreso, y que orientaban una acción contrainsurgente frente a la inconformidad creciente pues de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de los pueblos indígenas, acordaron hacer una reforma agraria desde arriba para impedir precisamente los levantamientos campesinos y los levantamientos populares en América Latina, que por esa época habían encontrado incluso en la revolución cubana una inspiración. Se podía cambiar el mundo, se podía cambiar estos países y la gente luchaba en todas partes. Bueno, eso lo acordaron por allá en Punta del Este en 1961 de hacer una reforma agraria desde arriba. Como fieles lacayos pues del imperialismo yanqui, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, el primer presidente pues del Frente Nacional, después de la violencia que despojó pues a centenares de miles de campesinos, promovió este señor en el Congreso la ley 135, ley de reforma agraria, la cual fue aprobada pues el 13 de diciembre del 61 e incluso fue aplaudida por el entonces presidente John F. Kennedy, pues el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy. Se aprobó la ley de reforma agraria en el 61. Sin embargo, el presidente que le siguió, Guillermo León Valencia, que era uno de los grandes terratenientes del Cauca, echó para atrás ese remedio de reforma agraria y que básicamente era para conservar los privilegios que le permitían a esos señores todavía enfeudados cobrar la renta sin trabajar y sin invertir en ella, cobrar la renta pues del suelo, y respondió a las exigencias y a la lucha de los campesinos por tierra con otras medidas también orientadas pues por la conferencia esa de Punta del Este, donde se aprobó pues la reforma y todas estas medidas en contra de la subversión, y que consistían, por un lado, en incentivar pues las juntas de acción comunal supervisadas y controladas por el gobierno, amarradas al gobierno en oposición a las organizaciones campesinas independientes. Básicamente que para la época eran las ligas campesinas y otras formas de organización propias de los campesinos. La segunda medida promovió acciones cívico-militares que involucraban a las fuerzas pues del ejército en la ejecución de obras de construcción pues de carreteras, de puentes, de escuelas, de hospitales, y eran con el propósito de tocar el corazón pues de las masas campesinas y de neutralizar y de apartar a las masas campesinas de la influencia pues de los revolucionarios. Y en tercera instancia pues dándole el tratamiento militar
a quienes se proponían cambiar la tenencia de la tierra y que habían levantado pues desde antes tierra para quien la trabaja y se habían pues dedicado a recuperar las tierras que tenían pues en manos de los terratenientes y que les habían usurpado pues a los campesinos. Todo esto era bajo la política pues del enemigo interno, considerado así pues por las clases dominantes. Todavía siguen considerando al enemigo interno, a los obreros, a los revolucionarios, a los campesinos, a los estudiantes, y así se lo ha dado siempre. Entonces, acuérdense de Uribe, que decía que eran los guerrilleros disfrazados de civil. A todo el que se oponía, pues ese era el tratamiento pues que le daban desde esa época: guerrilleros disfrazados de civil, es decir, que cualquier inconforme es igual a un guerrillero y por tanto hay que darle plomo. En esta época pues del Frente Nacional, como los liberales y conservadores se turnaban en la presidencia y se repartían por mitades los puestos en el Estado, durante el siguiente gobierno, que era de los liberales, llegó pues a la presidencia Carlos Lleras Restrepo, el abuelo del reaccionario pues politiquero que conocemos, Germán Vargas Lleras. Ese señor revivió la ley de reforma agraria, que básicamente era para frenar el descontento creciente y la lucha de los campesinos, que nunca ha cesado. Pero sabiendo pues que los dueños del poder y el poder de los terratenientes era inmenso, Carlos Lleras Restrepo se apoyó en la inconformidad de los campesinos y promovió la organización del movimiento campesino para amarrarlo tanto al partido como al gobierno y al Estado. Entonces, mediante la resolución 61 de 1968, creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Todavía está amarrada esa organización al Estado, todavía existe como parte pues del Ministerio de Agricultura. Entonces, con la expedición pues de la ley primera del 68, se reactivó pues el que se llamó el entonces Instituto Nacional de Reforma Agraria, o conocido como INCORA, que fuera la institución encargada de valorar los predios que el Estado intervenía, pues los predios dueños de los predios que tenían los terratenientes, que el Estado, los improductivos, el Estado los incoraba, se decía, es decir, los intervenía, avalaba esos terrenos para entregárselos a los campesinos. Pero en la práctica, lo que ocurrió es que el INCORA les compraba las tierras a los terratenientes y les entregaba a los campesinos. En la mayoría de los casos, era primero los campesinos se tomaban las tierras por la fuerza y luego llamaban al INCORA para que obligara a los terratenientes a vendérselas. Así pues, en ese gobierno, en 1970, en el primer Congreso Nacional de la ANUC, que fue el de fundación, con la presencia incluso del presidente, se estableció, se institucionalizó pues la ANUC como parte del Estado, que era una manera de impedir que el siguiente gobierno, que iba a ser un conservador y que en efecto fue Misael Pastrana, volviera a hacer lo que había hecho Guillermo León Valencia. Pero este señor, a pesar de que eso había estado, y la ANUC y el Instituto de Reforma Agraria y todo eso estaba como parte del Estado, cuando Pastrana llega a la presidencia no se quedó de brazos cruzados. Entonces, en defensa de los terratenientes, en noviembre del 70, el mismo año en que se fundó la ANUC, el tipo convocó el Comité Ejecutivo de la Reforma Agraria, el CERA, que básicamente está integrado por caciques conservadores y liberales. Propuso ese comité frenar la entrega de las tierras a cambio de supuestamente aumentar la productividad de las tierras, es decir, frenar la tierra para el que la trabaja y simplemente decir: aquí es un problema de productividad. En respuesta pues a esa decisión del CERA, la Junta Nacional de la ANUC aprobó realizar una acción nacional que pasó a la historia como una de las más poderosas acciones del movimiento campesino. Y fue la fecha que le dio vida al Día del Campesino. Y esto fue
el 21 de febrero de 1971. En la noche pues, de ese histórico día, según algunos historiadores, por lo menos 1.250 haciendas que abarcaban alrededor de 100.000 hectáreas en 7 departamentos del país fueron tomadas por los campesinos. Las tomas de tierra se concentraron en los departamentos donde imperaba el latifundio ganadero improductivo, tales pues como Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar y Atlántico. Pero además se presentaron otras tomas de tierra, aunque en menor intensidad, en Antioquia, en Huila, Tolima, Cauca, Meta, Cundinamarca, Casanare, Santander, Caldas, Valle y el norte de Santander. A mediados pues del año, el 5 de junio, del 71, la Junta Directiva Nacional de la NUC realizó una reunión especial, y especial porque se realizó pues no solamente en Rosario, norte de Santander, sino que allí adoptó lo que llamó la plataforma ideológica de la NUC. Y el 22 de agosto, en otra reunión de ese mismo año en Fuquene, Cundinamarca, adoptó un programa que lo llamó el Mandato Campesino. Esos documentos son muy importantes en la historia pues, de la lucha del movimiento campesino, porque son el producto o el resultado no solamente de la gran movilización y de la lucha directa por la tierra, sino que significaron un rompimiento ideológico político. Incluso más tarde se concretó en el terreno organizativo también, con respecto pues al gobierno y a los partidos pues de las clases dominantes. Proclamaron que el INCOR era inoperante, que las clases dominantes no tenían voluntad política para adelantar un proceso pues de reforma agraria democrático, masivo y rápido, que transformara pues toda esa actual pues estructura agraria de Colombia y la sustituyera pues por la tenencia y explotación de la tierra para los campesinos, para quienes la trabajaran, y de esa manera pues desarrollar pues económicamente pues al país. En enero del 72 se realizó entre liberales y conservadores, es decir, entre los burgueses y terratenientes, exceptuando pues al sector yerista, en lo que se conoció como el Pacto de Chicoral, donde las clases dominantes se pusieron de acuerdo en modificar la ley 135 del 61 y redefinieron que era la tal explotación adecuada de la tierra. Y le otorgaron entonces a los terratenientes estímulos para la inversión privada, dándole a los militares y a las fuerzas privadas, es decir, a los mismos paramilitares que conocemos ahorita, amparo legal para responder a las tomas de tierra, a las recuperaciones de tierra, lo mismo, de la misma manera que a los guerrilleros, es decir, plomo, para quien se atreviera a recuperar la tierra. Ese pacto fue sancionado por ley, se llamó la Ley Cuarta del 73, aprobada por el Congreso, y recibió el apoyo de todos los sectores pues, de las clases dominantes, incluyendo al yerismo, ¿sí? Por tanto, desde los primeros días del 72, las clases dominantes decidieron aplastar la lucha del campesinado colombiano a sangre y fuego. Si la NUC no se adhería pues al Pacto de Chicoral. Esto obligó entonces a que en junio de ese año los miembros de la NUC que luchaban por la independencia del movimiento campesino realizaron el segundo congreso de la organización en Sincelejo, Sucre. Es decir, los campesinos pobres se fueron para Sucre, los ricos se fueron, los burgueses y terratenientes en Chicoral, y bueno, y se dividió entonces la NUC en la línea Armenia y la línea Sincelejo. Después pues de Chicoral, del Pacto de Chicoral, hacen los burgueses y terratenientes del Pacto de Chicoral, hacen su ANUC, la NUC línea Armenia, así se llamaron y así terminaron llamándose, la línea Armenia y la línea Sincelejo, la línea Sincelejo de los campesinos pobres y la línea Armenia pues de los terratenientes y burgueses. Hay que decir pues de todo esto, la lucha de los campesinos cambió, es decir, la recuperación masiva de las tierras, la lucha no se detuvo, a pesar pues de la terrible violencia, se sostuvo hasta finales de los años 70, incluso en los 80 todavía se presentaban recuperaciones, pero toda esa lucha de los campesinos
rompieron pues las relaciones feudales en el campo colombiano, y ese proceso, que es muy importante, no se detuvo allí, eh, por la vía, no por la vía de la recuperación pues de las tierras, sino que se incrementó por otra vía. Lo que ya venían haciendo, lo que hicieron pues durante la época de la violencia, como lo que hicieron posterior en los años 80 con los grupos paramilitares, que fue despojar de la tierra que habían conquistado los campesinos, despojarla por la vía violenta. Entonces, 10 millones de hectáreas fueron, eh, y más de 10 millones también de campesinos desplazados, se presentó desde los años 80 hasta ahorita. E incluso en la actualidad, los campesinos, a pesar de que existe la ley pues, de tierras desde el gobierno Santos, y de que se firmó un acuerdo de paz con las FARC, y que prometía entregar 10 millones de tierra a los campesinos, a los que habían despojado, eso no se ha cumplido, ¿sí? Es importante pues tener este recorrido histórico, para saber eso. En todo caso, lo que fue la línea Sincelejo, bajo la consigna de tierra para el que la trabaja, fue la protagonista de las más grandes luchas por la tierra hasta finales de los años 70. Y llegó a ser, pues, según la mayoría de los historiadores, el mayor movimiento de masas del siglo pasado en el país. Fue esa la organización que por derecho propio reclamó y proclamó el 21 de febrero como el Día del Campesino. Es importante pues tener en cuenta este asunto, pero no quisiera pasar por alto un hecho luctuoso ocurrido 5 días después del 21 de febrero. También hace 55 años, y se trata de otra masacre, una masacre llevada a cabo por las fuerzas de la policía y el ejército, que se presentó en la ciudad de Cali, donde fueron por lo menos entre 15 y 30, entre estudiantes y civiles, los que fueron el blanco de las balas oficiales. Y se trataba pues de esta época, de las grandes movilizaciones, de las grandes huelgas de todos los sectores. Cali no escapaba, ni ninguna parte del país escapaba pues a estas manifestaciones. Además de eso, se le añadía de que estaba de por medio un asunto, y era el fraude electoral en el cual le habían quitado el triunfo pues al general Rojas Pinilla para darle la presidencia a Pastrana, y eso generó un gran descontento. Todo esto se juntó. Los estudiantes venían reclamando, se habían tomado la universidad, salieron de la universidad en una manifestación acompañada por distintos sectores populares, y cuando iban de regreso a retomar la universidad, les dispararon. Y se cuentan pues entre 15 y 30 los asesinados ese 26 de febrero de ese mismo año. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Ese tema del problema campesino y de esa histórica lucha, creo yo que hay muchas facetas, muchas aristas que pudiéramos mirarle a eso, pero hay una que yo creo que es importante destacar, y es ese papel del movimiento campesino. El campesinado es el aliado, es la fuerza de apoyo más importante que tiene la clase obrera. Hablamos del campesinado, pues, no en el sentido de los que viven en el campo, ¿no? Que hay algunos compañeros que dicen que cuando hablamos de esto, entonces decimos, todos los que viven en el campo son campesinos. Sí, en un sentido, pero en el sentido, pues, de su ubicación de clase, de su condición de clase, pues no todos son campesinos. Efectivamente, decía José ahora que eso ha cambiado por la proletarización de gran parte de esos campesinos a punta de fusil y a punta de destierro, pero al fin de cuentas los cambiaron, y muchos de ellos ya son proletarios agrícolas,
y de hecho la producción en el campo ha cambiado, se ha tecnificado, se ha expandido, se ha industrializado en alguna medida también, pero existe también, hay que decirlo, un movimiento campesino, persiste todavía, que incluso está muy relacionado también con el movimiento indígena, pero existe ahí y tiene un peso muy importante, tanto como por su historia, como por su experiencia en la lucha, porque les ha tocado efectivamente vivir esa experiencia a punta de estar en medio de esa lucha con las organizaciones guerrilleras. Y por tanto es un aliado muy importante. ¿Y a dónde quiero ir con esto? A que en la lucha de la clase obrera por la emancipación y en últimas por la transformación de la sociedad y de juntar a los campesinos hacia ese proceso de lucha, hay que entender bien que esas banderas del movimiento campesino también han cambiado. Incluso aquella bandera grande histórica que representó en esas épocas una fuerza muy importante de la tierra para el que la trabaja, pues seguramente ha cambiado mucho, ¿no? No es una bandera que represente pues a la gran fuerza proletaria que trabaja en el campo, y además de eso, muchos incluso ya piensan de manera distinta, ¿no? Pero sí hay que mantener efectivamente esa reivindicación en el sentido de que aquel movimiento campesino, aquellas familias campesinas, aquella comunidad que desea y que quiere y que todavía busca tener esa propiedad sobre la tierra, claro que hay que garantizársela. Es decir, el programa del movimiento obrero, el programa socialista que representa a la clase obrera, entiende que a los campesinos que deseen y quieran mantener su propiedad sobre la tierra, hay que permitírselo. En la medida de las posibilidades, de lo que se trata es de centralizar, de expropiar a los grandes terratenientes y de centralizar toda esa propiedad en el poder del Estado obrero, en un poder de un Estado gobernado por obreros y campesinos. Esa propiedad debe estar como propiedad estatal y dejar en usufructo una parte. En usufructo, que es una manera de que los campesinos puedan efectivamente trabajarla, pero no como propiedad privada de ellos. E insisto, y aquellos que todavía quieran conservarla, en algunos casos habrá que tenerla en cuenta, ¿no? Como esa posesión, y reivindicaciones que siguen siendo muy válidas y que hay que defenderlas en estos momentos, como la eliminación de la deuda agraria a los campesinos pobres y medios, o la supresión de esa terrible deuda hipotecaria que los mantiene pues ahorcados todo el tiempo y donde supuestamente el capital financiero los está ayudando y lo que está haciendo es ahogándolos. Es decir, hay que garantizar un verdadero apoyo financiero y un apoyo un apoyo permanente técnico. El otro tema con el cual siempre sufren los campesinos y en todo su proceso de cosechas tiene que ver con los precios, ¿no? Y con las compras. El monopolio que hay en ese terreno hace que los productores directos tengan que vender a precios irrisorios sus cosechas, porque todo eso se queda en los intermediarios y en los grandes caciques que manejan pues toda la distribución y venta de los productos, y en ese sentido el Estado tiene que garantizarle la compra de las cosechas a precios justos a los campesinos. Y una cosa muy importante ya para terminar, ¿no? El asunto pues de promover las cooperativas, es decir, la forma cooperativa de asociación entre los campesinos es una manera de enseñarles, de mostrarles en los hechos cómo esa unidad les permite cultivar, producir, trabajar mejor y enfrentar incluso a los enemigos, enfrentar tanto a los enemigos de la falsa izquierda de esas organizaciones guerrilleras como a la burguesía, como a los terratenientes y contra todas esas políticas pues incluso estatales. Es decir, esas formas cooperativas les permiten crear una fuerza realmente social que les va a ayudar a mejorar en todas sus condiciones. Es decir, hay que estimular esas formas de trabajo
que son en últimas la forma de acercarlos a la producción más grande, que es en últimas acercarlos y con el ejemplo a lo que es la gran agricultura socialista. Creo yo que en ese sentido es bien importante como entender bien esa transformación, esa evolución, y no quedarse como hacen algunos que cuando hablan del problema campesino no analizan esa transformación que ha habido en el campo y se quedan con esa realidad de hace 30 o 40 años, que ya no es la misma que se vive aquí en Colombia ahora. Bueno, de acuerdo con estas fechas históricas, con estas efemérides y con la situación actual, pues nosotros debemos también analizar qué es lo que sigue, cómo debemos actuar, cómo debemos responder, teniendo en cuenta la experiencia y las enseñanzas que nos han dejado nuestros hermanos obreros y campesinos y que ya hoy hemos recordado y analizado, y también la situación actual que estamos atravesando. Yo creo que como enseña pues toda esta historia de la lucha incesante de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de las mujeres, de los viviendistas, en fin, toda esta historia de lucha y esa historia pues también de masacres, de atropellos, dejan claro que los enemigos de los trabajadores y del pueblo colombiano son los mismos: la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas. Esos que son los dueños del poder porque cuentan con la fuerza del Estado, de su Estado, como un instrumento o una máquina de dominación, de opresión, pero también de explotación. A ese respecto, es bueno pues de recordar e incluso recoger las palabras del propio presidente Petro para acabar con esa ilusión. El propio presidente ha dicho: yo soy el presidente, pero yo no tengo el poder. El poder son esos enemigos, son los oligarcas y son los imperialistas, ¿sí? Esos son los responsables que no solo masacraron a los obreros en las bananeras en el 28, en Santa Bárbara en el 63, el 26 pues, de febrero en Cali, quienes ante los reclamos del pueblo han respondido con sus pájaros y chulavitas en la época de la violencia, para despojarlos a sus tierras, quienes desde el gobierno desataron las operaciones cívico-militares para frenar la tímida reforma agraria, quienes durante las últimas décadas han despojado a los campesinos y a los pueblos indígenas de sus tierras, utilizando las fuerzas militares y los grupos paramilitares, los que han ocasionado otra serie de masacres, como lo que recordamos pues del Día del Estudiante Caído. Son esos mismos enemigos, esos que ahorita se oponen al salario vital y desde Estados Unidos también amenazan con invadir el país si el pueblo no agacha la cabeza. Por eso el blanco de lucha de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, de los estudiantes y las mujeres, de los desposeídos, de todos los explotados y oprimidos, es el Estado burgués, terrateniente y proimperialista, el cual no hay que seguirlo maquillando. Ese aparato debe ser destruido con todas sus fuerzas militares y paramilitares, con todo su ejército de burócratas parásitos, y el pueblo tiene que construir su propio Estado, donde sea él, con la fuerza de las armas, es decir, con el pueblo armado, quien ejerza su democracia, la verdadera democracia, y ponga en las manos de los trabajadores del campo y la ciudad la propiedad privada pues sobre los grandes medios de producción. Y eso es el socialismo. Y lo que estamos viendo ahorita es que no basta, reitero en eso, no basta con tener mayorías en el establo parlamentario, ni es suficiente que llegue a la presidencia un amigo de los trabajadores. Nada de eso es suficiente, porque están las Cortes, porque está el Consejo de Estado, porque están, en fin, porque están todos los instrumentos del Estado, está todo el poder del Estado en contra del pueblo. Y por consiguiente se necesita la revolución que cambie de raíz la situación. Y eso solamente puede hacerse tumbando el Estado, destruyendo el Estado actual.
Bueno, y finalmente, pues, otro aspecto cierto es que las exigencias del pasado y del presente son similares, aunque con un grado de desarrollo económico-social distinto. Y lo que hemos recordado hoy, pues, no son simples fechas del pasado, compañeras y compañeros, son experiencias, son enseñanzas para el presente. Tenemos, de hecho, exigencias que no fueron resueltas durante el gobierno reformista, y que el levantamiento popular exaltó y que además el programa inmediato que propuso la Unión Obrera Comunista condensó en el documento de programa inmediato y que pueden ustedes consultar en el portal digital Revolución Obrera. Y esas son las exigencias que el pueblo colombiano tiene ahí por conquistar. ¿Cómo? ¿Cómo conquistarlas? Pues bueno, tenemos que seguir trabajando por organizarnos de manera independiente en asambleas populares de abajo hacia arriba, como también lo expresó el mismo levantamiento popular y que es parte también de otra enseñanza de lucha que nos ha dejado el movimiento. Y también teniendo en cuenta que existe realmente y que no la podemos perder de vista porque en medio de toda esta contienda electoral, de todo este circo, de todas estas decisiones, oposiciones a medidas y demás, como que nos distrae, ¿sí? Pero la tendencia a un nuevo levantamiento popular es vigente, ¿sí? Y tiene que ser un levantamiento popular que además lleve consigo un paro nacional de la producción. Todas estas tareas son parte del trabajo que debemos desarrollar. Porque así como se vio con el decreto, con la suspensión del decreto del salario mínimo, si los capitalistas nos tocan el bolsillo, pues vamos a tener que tocar el bolsillo de todos ellos y eso solo se hace parando la producción y uniéndonos en una sola lucha, en una huelga política de masa. Todas estas tareas, compañeros, aportan a la tarea central de este momento táctico, que es la construcción de nuestro destacamento de vanguardia, de un partido que realmente dirija y represente los intereses del proletariado en Colombia. Solo eso nos proponemos y es lo que tenemos que hacer. Bien, con esto creo que hemos aprovechado la ocasión pues, de estas dos fechas muy importantes para la historia, esa historia que está repleta de casos, de experiencias, de vida, de lucha de los trabajadores en Colombia, en campos y ciudades. Una historia permanente de todos los días, donde de alguna u otra manera los trabajadores y toda la gente del pueblo va entendiendo, va comprendiendo que hay que luchar, que hay que movilizarse, que hay que organizarse. Y creo que relacionándolo finalmente con lo de las fechas de ahorita, de lo que estamos hablando, estamos en plena campaña electoral. Ustedes saben que están convocando ahorita para el 8 de marzo algunas consultas, que viene pues la campaña presidencial y que allí se presenta esa disputa, esa confrontación entre esos dos caminos que para algunos consideran son complementarios, no son excluyentes, de participar en elecciones y de organizar la lucha. Y es respetable ese pensamiento. Sin embargo, sí debemos mantener el énfasis en que lo decisivo, al final de cuentas, y la vida misma nos muestra todos los días eso, es que al final de cuentas lo que se decide es con la lucha directa, con la organización. Y el llamado entonces es a todos los que nos escuchan, a todos los que se sienten parte de este lado, a que no le demos más largas y nos organicemos. Trabajemos fuertemente por juntarnos de alguna manera, ojalá pues en esos procesos de unidad hacia la construcción de un partido comunista revolucionario en Colombia, sino a través de organizaciones de mujeres revolucionarias, a través de la juventud, a través de ese proceso de la formación de esas asambleas populares que son un soporte muy importante que va a permitir que lo que se conquiste no nos lo arrebaten pues después de manera fácil. Y en todo esto pues recordarles el llamado que hemos hecho en los últimos programas a apelar, a buscar entre todos ustedes el
El apoyo de muchas maneras, pero en este caso un llamado especial para un apoyo económico. Todas las tareas que nosotros desarrollamos se hacen con mucho esfuerzo y demandan gastos, y por eso cada peso, cada apoyo que ustedes nos brinden siempre es bienvenido, y de antemano pues claro, agradecerles a los que nos vayan a apoyar y saludar a todos aquellos que se han manifestado y nos han hecho llegar sus aportes, porque gracias a ellos es que todo este trabajo puede seguir adelante. Sin más, entonces los esperamos en una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera.